Bueno, yo soy Jorge Fernato, soy historiador y soy director del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. En 1984 me llamaron desde el Ministerio de Educación, primero, de la Universidad de Buenos Aires más tarde y simultáneamente de la Facultad de Ciencias Económicas para que me incorpore un equipo de técnicos que se ponían a estudiar la posibilidad de modificar el examen de ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Y ahí conocí a don Francisco de Lich, que fue el promotor y el que diseñó este extraordinario proyecto académico que modificó sustancialmente el ingreso a la Universidad de Buenos Aires y que me incorporé como docente y funcionario del CBC en 1985, ni bien empezó a funcionar el ciclo básico común en la sede Drago, de la cual fui secretario general hasta que asumí como director del ciclo básico común. Es interesante recordar aquellos tiempos. En 1985 se vivía un clima muy agradable, político, se había recuperado la democracia, las libertades empezaban a funcionar cotidianamente y nosotros gozábamos, disfrutábamos de esa sensación de libertad que no habíamos podido disfrutar durante muchos años en la oscura etapa de la dictadura militar. Y la Universidad de Buenos Aires abrió sus puertas a miles y miles de jóvenes que no habían podido estudiar durante esos años aciagos y oscuros, y hubo una masa de aproximadamente 95.000 alumnos que se inscribieron en ese año para el ciclo básico común, y obviamente ahí no teníamos los sistemas tecnológicos, los sistemas computados como hay ahora, y teníamos que hacer todo manualmente. Era muy difícil, muy complejo, y una de las cosas que más nos preocupaba era solucionar el tema de las colas. Había colas y colas y colas para hacer todos los trámites que obviamente luego, con la incorporación de nuevas tecnologías, fuimos solucionando. Pero los primeros tiempos era esto, era un tumulto de gente que quería estudiar, que exigía ser parte de la universidad, y nosotros impartiéndole conocimientos en condiciones de infraestructura no muy desarrolladas. Recuerdo y fui parte de esas polémicas permanentemente, yo siempre desde la perspectiva de la defensa de la educación pública, la gratuidad, la incorporación de sectores que habían sido marginados del sistema universitario, y fundamentalmente de la equidad educativa, ¿no es cierto?, con calidad. Y bueno, había y hay un debate en torno al ingreso a la universidad que se está reflotando en estos días también, habida cuenta que hay muchos sectores que piensan y muchos especialistas que piensan que es necesario poner cupo en la universidad y poner exámenes de ingresos, y nosotros estamos totalmente en contra de esta mirada. Nosotros creemos que es injusta y además que no es eficiente. Bueno, nosotros hace muchos años que estamos trabajando con articulación entre escuela media y universidad. En 1990, esto es hace ya hace 25 años, en 1990 diseñamos con un joven, bueno, yo también era joven, un joven sociólogo que era titular de cátedra en Drago, Daniel Filmus, luego fue ministro y cumplió con roles muy importantes dentro del campo de la educación, con Luis Messinger, otro titular de cátedra. Iniciamos un camino de articulación con la escuela media porque nos dimos cuenta que el CBC no tenía vínculos, la Universidad de Buenos Aires no tenía vínculo con el nivel medio.
Y organizamos para 1990 las primeras jornadas de articulación entre escuela media y universidad, que se hizo en la sede Leónidas Anastasi, más conocida por Sede Drago, y donde asistieron 400 docentes de la escuela media y unos 150 o 200 docentes de la Universidad de Buenos Aires, con mesas de debate. Duró 4 días, mesas de debate, y a su vez se hicieron talleres por área de conocimiento donde se vinculaban por primera vez profesores de la escuela media con profesores de la universidad. Muy rica experiencia esas primeras jornadas de articulación. Luego sucedieron 10 más, y siempre con el mismo formato, y donde había un diálogo muy fecundo en esos talleres por área de conocimiento. Hasta el 2003 se hicieron las jornadas, y luego fuimos buscando otros formatos, y ahí fuimos convocados por el Ministerio de Educación de la Nación, quien nos manifestó que ellos estaban queriendo hacer un proyecto de refuerzo de lengua y de matemática para los alumnos que quisieran ingresar en la universidad, sobre todo para los alumnos del último año del polimodal y de la escuela media, tanto en Provincia de Buenos Aires cuanto en Capital Federal. También se hizo en otras partes del país, pero yo tuve influencia, o yo trabajé mucho en el tema de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, y ahí se hicieron durante 5 años consecutivos estos cursos, estos talleres de lengua y de matemática, con materiales que imprimía la editorial de la UBA, Eudeva, tanto de matemática cuanto de lengua, y que se distribuía gratuitamente a los alumnos. Y iban nuestros docentes, ahí tuvo una muy destacada participación nuestros docentes de semiología, pero también otros docentes de otras materias, de sociedad y Estado, de científico, inclusive de derecho. Y por supuesto también el Departamento de Matemática, que cumplió un rol fundamental en el desarrollo de estos años, en esos cursos de nivelación y de articulación que se fueron desarrollando. Fueron muy exitosos. Hicimos esta experiencia en Merlo, en Moreno, en San Martín, en Lobos, en Tigre, en San Fernando, en San Isidro, en Vicente López, y por supuesto en toda la Capital Federal. En la Capital Federal, en las 5 sedes de la Capital Federal, funcionaba los días sábados, y en la Provincia de Buenos Aires nosotros hacíamos estos cursos en las escuelas secundarias a contraturno. Bien. Hay un libro que se llama Escuela Media y Universidad, que soy coautor con otros importantes profesores del CBC, que hace una recopilación de todas las primeras 7 jornadas que se hicieron de articulación con escuela media, y también hay trabajos de investigación importantes relacionados a todas las experiencias que fuimos haciendo relacionadas a estos cursos de nivelación de matemática y lengua en la provincia de Buenos Aires. Y siempre es arbitrario hacer ese tipo de comparaciones, porque uno parte siempre de pocos datos y tal vez cometa el error de subjetivizar algunas cuestiones. En primer lugar, los jóvenes de ahora son jóvenes de la democracia, nacieron en la democracia. Los jóvenes del 85 habían vivido muchos años de una situación muy confusa, muy terrible, muy represiva, y esto es una gran diferencia. Jóvenes que nacieron y se desarrollaron en libertad y en democracia, y los otros eran jóvenes que no habían votado jamás y que habían sufrido situaciones de muchísimo conflicto. Esa es una gran diferencia. Y otra gran diferencia es que el uso de las nuevas tecnologías en el aula han cambiado los modos y las formas didácticos y pedagógicos de relación entre el alumno y el docente. Estas son 2 modificaciones que se notan, que se perciben entre un momento y otro. Cuando se diseñó Sociedad y Estado, que es una materia trascendental y fundamental para todas las carreras de la UBA, porque ahí estamos tratando de
de hacer ciudadanos universitarios y le damos muchísimos elementos a los alumnos que luego le van a servir en su carrera y en su profesión. Es una ubicación en un aquí, en una hora, en una situación donde nosotros impartimos algunos conceptos teóricos, pero basados en la cotidianidad, basados en la política, basados en la economía, basados en la sociedad, y eso nos parece que es realmente formativo y muy importante. Y en científico, cuando se diseñó científico, no existía internet, no existía fibra óptica, no existían las nuevas tecnologías que han revolucionado la vida cotidiana de la gente, y en consecuencia, obviamente, los alumnos son diferentes, los del año 85 a los del año 2015. En el medio está la película Volver al Futuro, ¿no es cierto? Que es una especie de... que transcurrió justamente este año, que es una especie de lo que estamos tratando de recolectar, de recopilar ahora con este video, ¿no? Cómo era en el 85 y cómo era ahora. Bueno, ahora yo los veo más pesimistas a los alumnos, en el 85 los veía más optimistas, también es una gran diferencia. Las fortalezas del CBC son muchísimas. Primero, que el CBC no es un ingreso. El CBC es el primer año de todas las carreras. Insisto en aclarar esto porque ese es el espíritu de la universidad cuando creó el CBC. Eso está plasmado en resoluciones del Consejo Superior y todos los años el Consejo Superior ratifica estas resoluciones por la cual considera el CBC su primer año. Cuando un alumno quiere estudiar Derecho en el CBC tiene dos materias de Derecho, una pública y otro Derecho privado, pero a su vez tiene una Sociología, tiene unas Ciencias Políticas, en consecuencia tiene materias que son del primer año de cualquier currícula de la Facultad de Derecho de cualquier parte del mundo. Cuando uno quiere estudiar medicina, tiene biología, tiene química, tiene matemática, es lo mismo que cualquier facultad de medicina en cualquier parte del mundo. Esto se estudia en el CBC y tiene dos materias que son comunes a todas las carreras. Una que es que lo introduce en el conocimiento científico, lo introduce en el pensamiento crítico, y la otra que es Sociedad y Estado, que lo introduce en la vida real, esto es lo que hablábamos hace un rato, lo introduce en la vida real, que le da elementos teóricos para comprender el sistema democrático, el sistema republicano y un breve desarrollo de nuestra historia contemporánea para ubicarlo en un contexto histórico y entender mejor lo que está viviendo en estos momentos. Queda mucho por hacer. Nosotros hemos desarrollado en estos años aulas virtuales, aulas multimediales. En todas las sedes del ciclo básico hemos armado una, tendríamos que tener por lo menos 3 en cada una de estas sedes. Lo cierto es que queda mucho para hacer en el área pedagógica, queda mucho para hacer en distintas áreas de infraestructura, hemos avanzado mucho. Pero lo cierto es que el más importante trabajo que tenemos que hacer es articular con mayor énfasis, con más energía, con mejores herramientas con la escuela media, ávidamente que entendemos que la escuela media está viviendo una situación bastante conflictiva, bastante seria, de decadencia en cuanto a distintos niveles que se midan en cuanto al comportamiento de los jóvenes ante distintas dificultades académicas, y bueno, y creemos que tenemos que fortalecer esos lazos con la escuela media que da resultado cuando uno dialoga, cuando uno encuentra caminos que nos, en vez de reprocharnos los unos a los otros de quién hizo mal las cosas, es mejor comprender que hay cosas que están mal hechas y hay que corregirlas. Y en ese sentido es que nosotros vamos a iniciar el año que viene un fuerte proceso de articulación con la escuela media, continuando las experiencias anteriores que hemos tenido y que han sido muy exitosas, pero a su vez queremos articular también con las facultades. La Universidad de Buenos Aires tiene 13 facultades, tenemos diálogo con las 13 facultades, cada una tiene su particularidad, cada una quiere y tiene necesidades de un determinado perfil de alumnos, y el CBC es flexible en este sentido. Bueno, en este momento estamos dialogando con cada una de las facultades para ver cómo podemos mejorar nuestra performance en estos momentos. Creemos que el ciclo básico cumple un rol fundamental de nivelación
y un rol fundamental en cuanto a impartir conocimiento. Los chicos vienen con muchísimas dificultades al CBC. Hay un porcentaje de alumnos, importante porcentaje de alumnos que aprueban en tiempo y forma el CBC, que no tienen mayores dificultades y pasan al segundo ciclo de la universidad, pero hay otros que ameritan un esfuerzo mayor por parte del CBC de contención. Y de eso también estamos trabajando a efectos de darle las herramientas necesarias como para que los chicos puedan progresar y seguir adelante. Yo entré al CBC hace 30 años, teniendo 30 años. Yo envejecí en el CBC. Y di todo mi conocimiento, mi esfuerzo, mi trabajo. Fue producto de mi participación dentro del CBC. En distintos momentos, en distintas etapas. El CBC tuvo grandes directores. Este edificio donde estamos acá lleva el nombre de un gran director del ciclo básico común, que era un sociólogo muy importante, recientemente fallecido, que era el licenciado Alberto José Fernández. Yo, en la época en que era el director del CBC, yo era el secretario general de Drago. Y muchas veces teníamos miradas diferentes, porque desde una sede se ve diferente desde la conducción central del CBC algunas cosas. Sin embargo, siempre fuimos extremadamente prudentes a la hora de construir juntos y logramos realizar cosas muy importantes. Y yo ayudé a Fernández a que él se consolidara como el primer gran director que modificó ciertos problemas que había en el CBC. El otro director fue un matemático muy importante, titular de cátedra, que cumplió un rol muy importante dentro de la gestión de Alberto Fernández. Había sido el secretario de programación, había sido el secretario académico de Fernández y se constituyó un director que es Eduardo Laplagne. Yo de los dos aprendí muchísimo, aprendí a ser prudente, aprendí a que el CBC es muy complejo, que hay muchas voces, que hay muchas miradas, que es un espacio absoluto y totalmente plural, y en consecuencia llegué con la edad y la experiencia suficiente a ser director para comprender esta pluralidad, esta complejidad que es el CBC, que desde afuera muchas veces se lo critica sin saber bien de qué están hablando. O sea que yo en el CBC dejé toda mi vida, cumplí distintos roles, estoy orgulloso de haberlo hecho. Tuvimos etapas muy difíciles, muy duras, la etapa promediando la década del 90, en la etapa del expresidente Carlos Menem y la mirada que ellos tenían sobre la educación pública. Era la época que transferían los hospitales a las provincias y a los municipios, se transferían las escuelas a las provincias y a las municipalidades, y a su vez en la época del achicamiento, donde el Estado desertaba de sus funciones específicas. Nosotros, militantes de la educación pública y de la reforma, salimos a defender la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública, la universidad gratuita, y por supuesto que defendimos el CBC, lo defendimos en la calle, lo defendimos en la asamblea, lo defendimos en el aula, y fue exitoso esa defensa. Nosotros no estábamos de acuerdo con la Ley Federal de Educación, que en definitiva el tiempo nos dio la razón porque fue modificada sustancialmente luego, y no vaya a saber el espíritu de los legisladores cuando sancionó esa ley cuál era, pero el resultado concreto fue malo. Y también estábamos en contra de la Ley Federal de Educación porque creíamos que había sido sancionada a medida en contra de la Universidad de Buenos Aires. Y salimos también a defender, y bueno, y aquí el barco lo seguimos manteniendo a flote, y aquí estamos con 50.000 alumnos que se inscribieron para el 2015. En este momento estamos en plena inscripción y ya llevamos 22.000 alumnos inscritos, y todavía queda un mes de inscripción y todo febrero, así que vamos a estar en el orden de los 55.000 alumnos para el año que viene, más 30.000 remanentes que deben 1, 2 o 3 materias, y a los cuales tenemos que albergar el año que viene. Digamos que
el balance es extraordinariamente positivo. Acá se han forjado cátedras enteras, acá hay jóvenes que han iniciado su primer trabajo, su primer empleo en el ciclo básico teniendo 18 años, ahora tienen casi 50, son jefes departamentales, tienen toda una experiencia burocrática administrativa desarrollada en el CBC, tenemos trabajadores muy especializados y trabajadores con la camiseta puesta de la institución a la cual pertenecen. Ojalá todos los empleados públicos quisieran a su empresa, a su establecimiento como los empleados, como el personal no docente del CBC, que realmente ama a su lugar, a su ámbito de trabajo. Tengo muchísimas anécdotas que se pueden contar y tengo muchísimas que no se pueden contar. Voy a tratar de contar una que esté en el medio, de las que se pueden contar y no. Una anécdota muy interesante, en el año 86 estábamos tomando un final de un examen de Sociedad y Estado. Yo tenía 2 alumnos que eran mellizos, obviamente con el mismo apellido, un apellido compuesto era. Y el examen lo habíamos dividido, porque eran tantos alumnos, lo habíamos dividido en 2 partes, en 2 días distintos. Y a mí me sorprendió que los mellizos, uno vino un día y otro vino el otro, ¿no? Uno se llamaba, suponte, Roberto, vino el día lunes a dar el examen. Y Andrés vino el día jueves a dar el examen. Una docente me dice que el que había dado el lunes era el mismo que estaba dando el jueves. Entonces yo le firmé al alumno la hoja y agarramos el examen del día jueves y el examen del día lunes, y los dos tenían absolutamente la misma letra. Entonces los mandamos a llamar y vino uno solo, aduciendo que el hermano estaba muy, pero muy enfermo. Entonces estábamos en un problema. ¿Cómo resolvíamos eso? Nosotros habíamos descubierto que uno había dado por los dos, pero que en realidad el que había dado los 2 exámenes era uno solo. No podíamos aprobarlo, pero tampoco podíamos reprobarlo al que había aprobado. Era había que resolver ese tema. No queríamos mandar a jurídico, no queríamos... Nos parecía hasta gracioso el tema, pero queríamos resolverlo. Pero por suerte eso terminó porque en el examen de química el que se presentó fue el otro hermano. O sea que estaban los de las ciencias blandas y los de las ciencias duras. Uno era más hábil para algunas cosas, iba a dar... Y se presentó el otro hermano y ahí me avisaron, fui, lo increpé, hablamos y ellos se sinceraron. Bueno, les volvimos a tomar el examen a los dos aprobaron, pero nos pareció un hecho simpático, 2 mellizos traviesos, muy buena gente. Uno ya se recibió, porque siguió teniendo relaciones con nosotros, uno ya se recibió de médico y el otro estudiaba exactas. Gente simpática, pero habían hecho esta situación que nos pareció anecdótica. Y después anécdotas hay muchas. Nosotros tenemos en el año 1985, a nosotros se nos produce un colapso de la cantidad de gente y teníamos que resolver el tema. Y allá en Drago, que es la zona de Coglan, había un vecino que se llamaba Alberto Ramos, que nos ofreció su casa para hacer la aula, y así hicimos como en su casa funcionaron 2 cursos durante todo un cuatrimestre hasta que pudiéramos construir en la casa de un vecino. Había ese grado de solidaridad vecinal. Bueno, este tipo de anécdotas hay a montones en un ámbito tan grande como es el CBC, con tantos alumnos, con tantos docentes, con tantas sedes.